Y mañana se recordará el Día Nacional del Trasplante y debemos tener presente, muy presente, que donar es sinónimo de vida, de salvar vidas. Actualmente, 8 personas necesitan someterse con urgencia a un trasplante de corazón, 80 a un trasplante de riñón y 180 de córneas. Como dato adicional podemos comentarles que desde el 2008 se realizaron casi 1000 trasplantes. Sergio Armando Valdés nos cuenta más detalles. Adelante. Así es, muchas gracias y bueno, ya prácticamente hablamos de casi 1000 trasplantes en lo que va de la historia en Paraguay. 950 es la que tiene el registro el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante aquí en Paraguay. Se hizo un resumen básicamente de lo que fueron estos años y el 9 de julio fue precisamente del año 1996 cuando se realizó el primer trasplante del corazón en nuestro país. Es por eso que por ley ya está establecido como Día Nacional el 9 de julio de cada año para recordar y conmemorar este avance científico y también a los voluntarios que hicieron sus donaciones. Haciendo un resumen rápidamente, lo que dijeron aquí en el acto del Ministerio de Salud Pública, se hicieron trasplantes 285 renales, también se hicieron trasplantes de corazón, riñón, médula ósea, hepático también el año pasado, que fue un logro en el Hospital de Clínicas, y atiendan bien porque en la mayoría de los trasplantes el Ministerio de Salud Pública estuvo presente con los gastos y también con las intervenciones, destacándose por supuesto el Hospital Acostañú con varios pacientes de corazón trasplantados, básicamente niños, y también el Hospital San Jorge, que fue uno de los casos más resonantes en los últimos meses. En el IPS también 119 trasplantes renales se hicieron desde el año 2008 y son la mayor cantidad de trasplantes renales en un solo instituto, hablamos del IPS. Con relación a esta conmemoración, escuchemos al ministro de Salud Pública, Antonio Barrios. La historia de la medicina nos muestra con clara evidencia los grandes progresos que permiten realizar curas, alivios del que sufre una enfermedad, dándole una vida más digna. Los trasplantes de órganos, tejidos y células representan una gran conquista de la ciencia médica, que sin embargo, paradójicamente, necesitan indefectiblemente de la generosidad del ser humano que permita la donación. Claro está que el Ministerio de Salud realiza los controles y tiene un registro de los pacientes trasplantados en todos estos años para poder hacer los tratamientos y los seguimientos. Todos los costos de los medicamentos son costeados, vale la redundancia, por el Ministerio de Salud, con lo que le sale totalmente gratuito a las personas trasplantadas estos tratamientos para poder mantenerse con vida. Y según autoridades internacionales que participaron del acto, es insuficiente aún también la cantidad de donantes que existe en nuestro país y también en América Latina y el Caribe, según dijeron. Ya por ahí cerrando, mencionamos que existe una importante lista de espera de pacientes que están aguardando córneas para poder ser trasplantados y hablamos de 120 personas en total que están aún en lista de espera. Es lo que podemos informar aquí desde el Ministerio de Salud Pública. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Y también tenemos que mencionar que una adolescente de 14 años se encuentra en grave estado internada en terapia intensiva, conectada a un corazón artificial en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Ella necesita con urgencia someterse a un trasplante cardíaco lo antes posible. Está primera en la lista de prioridad y bueno, es el pedido de la familia también desesperada por la situación de esta pequeña.